Le he puesto como título a esta predicación: lo que somos, hacemos. Lo que somos, hacemos. Capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Versículo 6. Por lo cual contiene también la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta piedra principal es Jesucristo. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cuántos creen en Jesús? Creo que todos los que estamos acá creemos en la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Pero para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hay dos tipos de personas que el escritor Pedro señala: los que creen y los que no creen. ¿Cierto? Estamos entendiendo la lectura bíblica. Para los que creemos, la principal piedra del ángulo es un término figurado refiriéndose a Jesucristo, que sostiene el edificio. Este término antiguo, los constructores ya no se ocupa mucho esta expresión, la piedra del ángulo. Sin embargo, los constructores antiguos la ocupaban, como por ejemplo, para unir un vértice, para unir un travesaño. Lo ponían al medio para unir la derecha con la izquierda. O también estaba en el ángulo principal de una construcción como un edificio. Imaginémonos que esto es un edificio y aquí estaba la principal piedra del ángulo, en este lugar. Entonces eso de alguna manera sostenía el edificio. Estamos claros entonces que para nosotros los que creemos en Jesús, Él es precioso. Él sostiene nuestra familia, sostiene nuestro trabajo, Él sostiene todo. Y sigue la lectura. Para los que no creen, ha venido a ser tropiezo, ¿cierto? Y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Más, ponga atención con esto, más o pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hay un antes y un después. Antes éramos incrédulos. Antes, para nosotros Jesús era una piedra que nos hacía tropezar, no porque Él tenía la intención que cayéramos, sino porque nosotros chocábamos con su palabra, chocábamos porque estábamos en tiniebla. Todo lo que era evangelio, todo lo que era Cristo, para muchos era como que le provocaba incluso hasta molestia, ¿cierto? Bueno, eso se refiere a gente que estaba en tiniebla, que no tenía la ciudadanía, no tenía la familia de Dios. Pero es bueno saber que cuando Pedro escribe esta carta, le escribe a personas que estaban expatriadas de Jerusalén y de las regiones cercanas. Y no estaban expatriadas porque fueron enviadas como nosotros enviamos a los hermanos a otra región, no. Ellos estaban padeciendo una acérrima persecución. En el año 64 después de Cristo, Nerón se levanta contra la iglesia. Y todos los cristianos tuvieron que salir de sus regiones. Y me llama la atención que el apóstol Pedro, cuando escribe recién esta carta universal, en el capítulo 1, habla de estos hombres que estaban dispersos por diversas regiones, les llama expatriados. ¿Usted se acuerda que el pastor Carlos nos habló respecto a qué significa una persona expatriada?
que en el lugar donde vaya no tiene ningún nombre oficial, no tiene un registro. Un expatriado no tiene una identidad. Y así estaban los primeros cristianos siendo perseguidos por Nerón, por el Imperio Romano, en otras latitudes, y en otras latitudes se les miraba con desprecio. En otras latitudes se les miraba con menoscabo. ¿Por qué? Porque eran expatriados, no tenían derecho, no tenían un root, no tenían beneficios. Qué terrible vivir así. Sin embargo, el Espíritu Santo inspira a Pedro para decirle a estos expatriados, estos que no estaban en su región, a estos que se les miraba debajo del hombro, el apóstol Pedro les recuerda y les dice: ustedes no son cualquier cosa. Y hay una clasificación de la identidad que ellos tienen y que a mí me impacta y que he tenido el tiempo para analizar en sus vocablos originales o la copia de los originales respecto a qué identidad ellos tienen. Dice: ustedes son linaje escogido. ¿Sabe qué significa la palabra linaje escogido? La palabra griega está relacionada a una familia. Venimos de una descendencia y esa descendencia tiene un nombre. Nosotros venimos de la simiente que es Jesucristo el Señor. Y bien el Señor le profetizó a Abraham: por esta simiente en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, nosotros venimos de esa simiente que es Cristo el Señor. Somos un linaje de Él. Somos un linaje que el Señor escogió. No es que tú escogiste, Él te escogió. Nosotros a veces los dichos evangelísticos tenemos expresiones, y con todo respeto lo voy a decir, erradas. Nosotros decimos: ¿quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador? La verdad es que debiéramos decir lo contrario. Señor, quisiera aceptar a este hombre para que sea tu hijo. Porque la verdad es que Él nos acepta aún en nuestra condición de pecadores. Él vino, nos rescató, nos salvó y nos escogió. No es que tú escogiste ser evangélico, no es que tú decidiste ser hijo de Dios. Fue potestad del Padre de que todo aquel que cree en Él y le recibe, Él le ha dado la autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Es obra de Dios. Somos linaje escogido. Yo no sé si a veces tú miras a personajes muy importantes según esta sociedad, personajes con un apellido, ya que incluso hasta es difícil de descifrarlo, que cuando tú lo dices inmediatamente te imaginas, no sé, Plaza Italia para arriba, te imaginas Estados Unidos, no lo sé, y tú dices: bueno, yo soy un apellido común. Incluso para pedir trabajo, para postular a trabajo, cuando tú tienes un apellido común, como que la gente discrimina los apellidos. Pero aquí hay algo interesante, que Dios no le importa el apellido que tengamos, no le importa el estatus económico, no le importa que seas bajo, chico, pobre, millonario. Dios te escogió para que seas parte de su familia. Y eso es extraordinario. Yo no sé si alguien se goza por ello. Sí, tenemos un gran estatus, pero este estatus no es para que nosotros miremos debajo del hombro a aquellos que no son del linaje de Dios. Debiéramos acordarnos que antes no teníamos ciudadanía. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Dice en el capítulo 2, versículo 19: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos, tampoco son extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Somos una gran familia en todo el mundo, con diversos colores, con diversos temperamentos, con diversos gustos, pero tenemos un solo Padre y un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Y cuando nos encontremos en el cielo, en esa gran multitud que vio Juan, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, eran de toda lengua, tribu, etnia y nación.
Y si cada uno de estos que eran de diferentes naciones cantaba en su idioma, yo no sé cómo pudieron cantar todos en un idioma diferente, pero a una sola voz diciendo aleluya, aleluya, santo es el Señor. Ese es el linaje, esa es la identidad que tenemos. Por lo mismo debiéramos mantener esa fraternidad y cuidarnos. ¿Usted ha escuchado ese término, las familias aclanadas? ¿Usted pertenece a una familia aclanada? Uno va para allá y todos vamos para allá, ¿cierto? Y todos vamos para allá, pero nadie se puede quedar allá. Bueno, así debiera ser la iglesia del Señor. A veces somos tan aclanados en denominación. Solamente nos juntamos con los hermanos de las asambleas de Dios, pero los bautistas no. O solamente con los pentecostales, no, hermano. Allá arriba no hay letrero, allá arriba hay un solo pueblo, es la iglesia del Señor. Linaje de Dios, linaje de Dios. No solamente somos linaje de Dios, también dice que somos un real sacerdocio. Estoy leyendo el versículo 9. Real sacerdocio. ¿Usted sabía qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Cuál era la función? Era ponerse en medio del pueblo e interceder por todo el pueblo y enseñar a todo el pueblo. Eran las dos funciones que tenían los sacerdotes. Y hay algo interesante acá cuando habla de un real sacerdocio. En la palabra griega es una palabra extraña por señalar que importa el término, pero es hierateuma, que significa una fraternidad sacerdotal. Me gustó, una fraternidad sacerdotal. Eso diría en el original. Somos una fraternidad sacerdotal. Y la fraternidad hay unidad, no hay competencia. En la fraternidad tenemos todo en común, dos asuntos como iglesia: interceder y enseñar. Interceder, evangelizar, hacer discípulos, es parte de una fraternidad de sacerdotes. ¿Usted sabía que es un sacerdote? El tema es que a veces lo tenemos graficado como el sacerdote católico, apostólico, romano, ¿cierto? Con el cuello clerical, como que está con una túnica. No se refiere a ese tipo de religioso. Se refiere a un pueblo que intercede constantemente y que hace discípulos. Ese es un real sacerdocio. Somos un pueblo santo. Versículo 9 estoy. Somos una nación santa. La palabra griega es argio, que significa apartado exclusivamente. No somos cualquier cosa. Yo sé que dentro de esta sociedad decir ser evangélico, aún hasta el día de hoy, es causa de menosprecio. La gente te mira así como, ¿eres evangélico? Al inicio del siglo XX, los primeros evangélicos en Chile no tenían derecho a ir a un cementerio cuando morían. Porque la religión que imperaba en aquel tiempo señalaba que todo aquel que era evangélico era un hereje y tenían que morir en un lugar casi como un vertedero porque no tenían dignidad nuestros primeros padres de la fe en este país. Pero ellos sembraron con lágrimas el evangelio. Sus primeros puntos de predicación, y gloria a Dios por el pueblo pentecostal, que a través de ello el evangelio ha sido masificado completamente en nuestro país. Ellos eran escupidos, ellos les tiraban orina a los puntos de predicación, ellos eran burlados por la gente. Sin ir más lejos, yo he tenido la experiencia, tal vez no que me tiren orina, no que me amenacen con matar, pero muchas de mis predicaciones para la gloria de Dios he señalado que Dios me ha librado de cosas terribles. Recuerdo como si fuera ayer, una persona estaba tan enojada porque estaba predicando y ¿sabe lo que hizo? Era una señora, una dueña de casa, tomó el palo de escoba, yo no sé si era una bruja o una señora, pero tomó el palo de escoba y fue frente a mí y levantó el palo de escoba y yo me corté, y el evangelista Claudio Balboa, que algunos se acuerdan de él, me dijo, predica Sergio, y más fuerza me dio el Señor para predicar. La mujer tenía el palo de escoba así, todo un espectáculo, y no
pudo pegarme, hermano, porque el poder de Dios me guardó en ese momento. No lo cuento para que me ponga usted en una gruta en su casa y San Sergio de los Andes, de Puente Alto. No. Son experiencias que uno ha tenido predicando el Evangelio y muchas más. No quiero contarlas porque no quiero gloriarme, no, la gloria es para el Señor. Pero en algún momento, si usted me invita a tomar un café o yo lo invito, quisiera contarle alguna experiencia que he tenido predicando el Evangelio. Y esto, en vez de hacerme más cobarde, me ha hecho tomar más valentía y seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que somos, hacemos. Recuerda el título de la predicación: lo que somos, hacemos. En los versículos anteriores, permítame hacer un paréntesis. Pedro dice claramente: los que creen consideran a Jesús como la piedra principal del ángulo y consideran a Jesús como precioso, ¿cierto? Y los que no creen, el Evangelio es causa de tropiezo. Tropiezan con la palabra. Entonces, lo que somos, hacemos. Los que creemos, decimos que Él es precioso. Los que no creemos en Él, los que consideramos que el Evangelio es una religión pesada, aburrida, vamos a tropezar constantemente con el Evangelio. Sigo adelante. No solamente somos un linaje escogido, una familia, tenemos hermanos, somos una fraternidad de sacerdotes. ¿Qué más dice el versículo 9? Somos una nación santa, escogida, apartada. No es que tú decidiste ser santo, no. Él te rescató. Él te sacó de las tinieblas. Como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trajo a Cristo el Señor. Somos una nación santa, no de santurrones, sino que apartados del pecado y apartados para el Señor. No somos cualquier pueblo, somos un pueblo especial. Si usted analiza esta expresión que Pedro señala, no es que a Pedro se le ocurrió y fue una novedad, no, esto ya estaba escrito en Éxodo, estaba escrito en Deuteronomio, estaba escrito. El Señor le había dicho a Israel: este pueblo insignificante, el más insignificante de todas las naciones, Él lo escogió. Y dice: para hacer de ustedes un pueblo especial. Pero el problema ocurrió que cuando rechazaron a Cristo, ya no son un pueblo especial, aunque Dios todavía tiene un trato con Israel. Dios no se ha olvidado de Israel como nación. Pero ¿quién es el pueblo de Dios, el pueblo especial? El que tiene a Cristo. El que no tropieza con la principal piedra del ángulo. Hoy los israelitas sin Cristo, ¿qué es lo que están haciendo? Tropezando con la principal piedra del ángulo. Ellos tropiezan. Para él Cristo no es precioso, para él Cristo es un problema. Pero para nosotros los gentiles, los que no teníamos ningún derecho, Él nos apartó, Él nos escogió. Somos un pueblo santo. El asunto es que también nosotros debiéramos permanecer en esa identidad. No solamente saber que eres un linaje de Dios, eres una fraternidad sacerdotal, eres un pueblo santo. También tenemos que vivirlo, ¿cierto? Un chileno habla como chileno. Celebra fiestas patrias, una semana la celebra igual. Es chileno. Se sabe el himno nacional, porque eso habla de identidad. Pero ponte en el caso de los destinatarios de esta carta. Según el lugar donde ellos estaban, no tenían patria, no tenían identidad. Pero aunque el mundo nos menoscabe, aunque el mundo diga que somos lo peor de lo peor, aunque el mundo hoy día diga que somos unos retrógrados, aunque el mundo se burle por nuestros principios y valores, no importa, nosotros tenemos una identidad. Tenemos un Dios que es nuestro Padre, tenemos a Jesucristo que es Señor y Salvador, tenemos una identidad que Él nos rescató y somos sus hijos.
Eso nada ni nadie te lo podrá cambiar. Sigo la lectura. Versículo 9. Somos un pueblo adquirido. Me gustó mucho analizar qué significa la palabra adquirido. La palabra griega es peripoiesis, que significa alcanzado y preservado. O sea, Dios no solamente te alcanzó, te rescató, te preserva. Wow, qué lindo. O sea, no es que Dios te puso un root y Dios dijo, mira, tú vas a ser de la familia Soto Muñoz. ¿Qué es lo que hace Felipe con Jessica, con sus hijas? Las guardan, las cuidan, ¿cierto? Las recibieron hasta el día de hoy y hasta mañana las van a cuidar. Así nuestro Dios. Dios te dio un nombre y un apellido. Él te adquirió, te rescató y te preserva. Eso significa que somos un pueblo adquirido por Dios. Yo no sé si alguien le da un aplauso al Señor. No es que Él te dio un apellido, un nombre y te dijo, bueno, hazlo como se te da la gana. No, Él te cuida, Él te guarda. Mire, es un dicho cierto esto, que el sol de justicia sale para justos e injustos. Para los que tropiezan con la principal piedra del ángulo, como para los que creemos que Él es precioso y Él sostiene nuestra vida, ¿cierto? El sol sale para todos sale el sol. Pero la sombra del Omnipotente, aleluya. Pero ¿quiénes son los que están en la sombra, bajo la sombra del Omnipotente? Los que quieren habitar ahí. Los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. El sol sale para todos, pero la sombra guarda exclusivamente a su pueblo. Esa misma sombra que guardó a Israel en el desierto, en la prueba, Dios también te guarda en la prueba, en el desierto que puede estar pasando. Por lo tanto, mírate al espejo y aunque pasen los años y aunque tenga menos pelo y más guata, o no lo sé, eres pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. Es bueno saber nuestra identidad. ¿Sabe por qué? Porque hay un personaje que quiere cambiar tu identidad. ¿Sabe cuál fue el primer ataque de Satanás, el diablo, a Eva? Cambiar su identidad. Si el enemigo cambia tu identidad o te convence a cambiar tu identidad, porque no puede cambiar tu identidad. El problema es que nosotros podemos confundirnos y pensar como cualquier persona que no tiene a Cristo. Capítulo 3 de Génesis, vemos la artimaña del diablo. Todos los teólogos dicen esto. La principal arma de Satanás es el engaño, y es verdad. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el primer dardo de engaño que Satanás envía a un hijo de Dios? En el área de la identidad. En el área de la identidad. Porque ¿qué hace el diablo cuando usted y yo pecamos? Inmediatamente Él te acusa y te dice, tú eres igual que ellos. Tú eres igual que cualquier mundano, cualquier pecador, tú eres igual. Y quedamos replegados en un rincón y decimos, pucha, soy evangélico y peco todavía con esto. Soy evangélico, evangélica y tengo reacciones tan brutales. ¿Y qué pasa con eso? Pensamos que porque tenemos reacciones brutales somos brutos. Pensamos porque pecamos somos pecadores practicando el pecado. Cuidado. Cuidado. Un hermano una vez me dijo esto, yo sé que para algunos le puede volar la cabeza. Una vez un hermano me preguntó, pastor, ¿somos pecadores o no somos pecadores? Claro que somos pecadores. Y el hermano me dijo, pero pastor, está errada la respuesta. ¿Pero por qué? Porque la Biblia no me dice somos un pueblo de pecadores. Yo estoy leyendo la identidad acá del apóstol Pedro. En ninguna parte dice que somos pecadores. Ahora, no se asuste, sí pecamos. Pero yo le voy a decir algo teológicamente, no somos pecadores. Pecamos, pero no somos pecadores, porque el pecador es el que practica. ¿Me explico? El pecador es el que practica el pecado. ¿Cuál es nuestro problema? Es que nosotros tenemos torcida nuestra identidad. No significa que porque tú peques ocasionalmente eres un pecador.
El apóstol Juan en su carta universal dice, el que tiene la simiente de Dios no peca. Ahora se entiende que está diciendo, no practica el pecado. Porque el que practica el pecado, ¿de quién es hijo? Es del diablo. Es como que alguien me diga, pastor, yo soy futbolista. ¿Por qué? Porque yo juego a la pelota. ¿Y cuándo jugáis a la pelota? En los bautismos una vez al año. ¿Cómo es que eres futbolista, hermano? Yo soy músico, dicen algunos. Y ni ensayan. No quiero mirar a nadie. ¿Cómo dice que eres músico y no ensayas? Algunos vienen acá, hermanos nuevos, soy predicador, pastor, para la honra y gloria. Te invito a predicar a la Plaza Puente Alto. Oh, pastor, es que estoy con problemas y no puedo. No me digas que eres predicador si no eres capaz de predicar en la calle. Ay, pastor se puso. Es que, hermano, acá en Generación Encendida, la vieja escuela, la que ha traído resultados tremendos en predicadores. Si no eres capaz de enfrentar a una viejita y decir vieja, pero viejita con el palo de escoba, ¿cómo vas a enfrentar cuando venga la lucha espiritual? Le hablo a todos los predicadores, quisiera verlos predicar por lo menos una vez al año en la Plaza Puente Alto. A todos los predicadores quisiera verlos predicar en Plaza Puente Alto, no para que me lo demuestren a mí. Yo quiero que experimentes el rigor de estar en medio de las tinieblas, anunciando las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a ti, declarando que Jesucristo es el Señor. ¿Usted es pecador? Algunos dirán, sí, practico el pecado. Ok. Pero en ninguna parte de la Escritura yo observo que el Señor les dice, ustedes son un pueblo de pecadores. No dice la Biblia así, ustedes son pueblo santo. ¿Sabe por qué le digo esto con determinación? Porque cuando nosotros, tanto que decimos, queremos como empatizar con el mundo, cuidado, tiene que haber una diferencia. Usted es pueblo santo. Por lo tanto, el mismo apóstol Pedro dice, si Dios es santo, tenemos que procurar tener esta santidad. Si Él es santo, vosotros también tenéis que ser santos. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo Pablo le escribe a la iglesia de Filipos? ¿Cómo Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso? A los santos que están en Filipos. No le dice a los pecadores que están en Filipos. Lea las cartas del apóstol Pablo. Hermano, no estoy predicando algo raro, no se asuste. Estoy predicando la palabra del Señor. Cuando usted se acerque a evangelizar a alguien, no le diga todos somos pecadores. Error. Usted diga, ¿sabe qué? El Señor me salvó. Lamentablemente peco, pero no lo hago como antes. Sea explícito. Porque el diablo ha torcido la mente. ¿Cuál fue el primer dardo de fuego del maligno a Eva? La identidad. La identidad. Ella era una criatura dedicada al Creador. ¿Y qué le dice Satanás a la mujer? Génesis capítulo 3. Le pone la duda respecto al mensaje de Dios y respecto a lo que ella era. ¿Y sabe lo que hace Satanás? Le dice a esta mujer, si tú comes del árbol del que está en medio del huerto, serás como Dios. Serás como Dios. ¿Y qué hizo la mujer? Comió el mensaje, comió la mentira, pensando que su identidad iba a cambiar para ser como Dios. Pero el Señor le había dicho antes, el que coma del árbol, del fruto de ese árbol, morirá. ¿Te das cuenta que Satanás ataca tu identidad? Satanás ha atacado la identidad de los adolescentes y de los niños terriblemente en esta época. Es de verdad aberrante, es triste, es patético. Ayer mientras evangelizábamos en Plaza Puente Alto, ¿sabe qué, hermano? Me dio pena, pero también me dio asco. Y no es que sea homofóbico. Dos jóvenes corrieron al encuentro, hermano, y se dieron un beso. ¿Sabe qué? La identidad torcida, Satanás la está ocupando y la pone
y la eleva para que todo el mundo lo celebre, todo el mundo lo aplauda, todo el mundo diga, esto es bueno, esto es normal. Por favor, abramos nuestros ojos. No es normal. No es normal. Lo más triste es que incluso dentro de la iglesia cristiana se ha normalizado esto. Amado hermano, lo que es pecado, lo que es santo. Amén. Lo que es luz, lo que es tiniebla. No hay términos medios. O somos pecadores o somos santos para el Señor. Yo sé que algunos me miren así como con una lupa, pero pastor, ¿cómo tan intolerante? Sí, soy intolerante al pecado, pero amo al pecador. Porque Dios me amó a mí siendo pecador, estando podrido. Él me amó, pero Él aborrece mi pecado. Den un aplauso al Señor. Pueblo adquirido por Dios. Recapitulemos, ¿qué somos? Somos de la familia de Dios. Número 2, somos una fraternidad de sacerdotes. Número 3, somos una nación santa, no somos una nación de pecadores. Y no lo digo con orgullo, lo digo dando gloria a Dios por su gracia. Somos esto. Y número 4, somos un pueblo adquirido. ¿Qué significa adquirido? Aparte de preservar, ¿qué es lo que hace primero? Te rescata y te preserva. Pero toda esta identidad ya usted la conoce. ¿Y cómo se llama el título de esta predicación? Somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos. Y acá está en lo que debemos hacer. Si somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son 2 mandamientos que todo cristiano debe entender. Ama a Dios con todo. Y el segundo, ¿cuál es? Si yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿qué voy a procurar? Agradarle, vivir una vida consagrada porque le amo, no porque le tengo miedo, porque me va a enviar un rayo y me va a partir. No, Él no es un ser siniestro. No estoy diciendo que no se le debe respetar, que no se le debe temer. Sí, es un temor reverente, le amo. Y el segundo, ¿cuál es? Amo al prójimo. ¿Y cuál es la muestra más grande de un cristiano hacia el prójimo? ¿Cuál es? Compartir la salvación. Hablar de las virtudes que tú has experimentado del Señor. Son 2 mandamientos. Yo sé que hay muchas iglesias que tienen una visión extraordinaria. Estamos en este mundo para hacer esto, esto, otro, está aquí, allá, aquí, debajo del agua, allá, en todos lados. Pero hagámosla corta. Ama a Dios. ¿Se te podrá grabar esto? Mira, nuestra iglesia tiene una visión y una misión. Está en la página web www.generacionesseñor.cl. Ahí está. Pero si alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es la visión? Amar a Dios. Si amo a Dios, voy a amar su palabra. Si amo a Dios, voy a amar todo lo que Él dice. Si amo a Dios, lo voy a respetar. Si amo a Dios, voy a procurar hacer lo que Él me pidió. Pero amo a mi prójimo. Por lo tanto, yo no me puedo quedar en brazos cruzados y no hacer nada por mi prójimo. La principal necesidad del prójimo, damas y caballeros, no es llevarle pan con chancho a los que están debajo del puente. Eso hay que hacerlo, por supuesto. Estoy leyendo la Biblia. Anunciar las virtudes de aquel. La mayor necesidad es Cristo en esta nación, en este mundo. Si la mayor necesidad hubiese sido economía, el Señor envía a un tipo con mucho dinero y recursos y le reparte a todos. Si la mayor necesidad hubiese sido salud, envía medicina a todos. Es salvación. Es salvación, no hay otra. No hay otra necesidad más imperiosa en esta sociedad.
Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra griega admirable significa una luz maravillosa, asombrosa. No es una lucecita como la que me está iluminando acá. Es tan grande esa luz que el pecador, al estar delante de esa luz, cae rendido, cae como muerto, pero se levanta vivificado. Esa luz que cada vez que nos acercamos nos damos cuenta de nuestras mayores imperfecciones y caemos rendidos ante Él. Y cuando menos estamos en la luz de Cristo, nos creemos más buenos, miramos parecer a todos los defectos de las demás personas y nos enfocamos solamente en los defectos. Pero cuando estoy en la luz de Cristo, me miro yo, Él me mira a mí y miro con misericordia a los que están perdidos. Somos y hacemos lo que somos. Hacemos lo que somos. Si usted es un evangélico, lo más probable, lo único que usted haga, y se lo digo con mucho respeto, que usted solamente venga a un culto, que usted solamente cante una canción, que usted solamente haga algo dentro de la iglesia, si solamente es un evangélico. Porque los evangélicos hacemos eso, ¿no? Cantamos, nos congregamos, hacemos cosas dentro de la iglesia que son buenas. Pero si usted es un linaje escogido, usted es una nación santa, si usted es una fraternidad sacerdotal, si usted es todo lo que el apóstol Pedro dice por el Espíritu, usted sabe lo que va a hacer. Usted va a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. El evangélico solamente hace cosas dentro de la iglesia, pero el que es y el que vive esta identidad hace más afuera que adentro. El presidente nacional de las Asambleas de Dios, quien fue mi compañero en la licenciatura en teología, Marcelo Marcón, él nos dio un mandamiento a todos nosotros. Él es nuestro jefe. Él dijo, menos actividades dentro del templo y más evangelización fuera de sus recintos. Y yo digo amén. El evangélico le incomoda anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Le incomoda. Pero el que es pueblo de Dios, real sacerdocio, le brota. Es una necesidad. Yo doy gloria a Dios porque la mayoría aquí en Generación Encendida tienen esta pasión de seguir anunciando el evangelio. Es verdad, usted tal vez no puede ir a las 4 de la tarde a la Plaza Puente Alto a las 5, es verdad, se entiende. Pero usted tiene un púlpito en el trabajo, usted tiene un púlpito en la universidad, usted tiene un púlpito con sus vecinos. Anuncie las virtudes. La palabra griega para virtudes se refiere a una excelencia, a algo extraordinario. No anunciamos el nombre de la iglesia, no anunciamos las cosas que hacemos acá, no, anunciamos la salvación de Jesucristo el Señor. Póngase en pie. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos? Lo que somos, hacemos. Lo que somos, hacemos. Un panadero hace pan. Escúchelo bien. Un panadero hace pan. Sería raro que alguien diga, soy panadero y solamente como pan. ¿Me explico? ¿Sabe? Dios quiere que seamos panaderos. Estoy hablando en términos figurados. Prepara el pan. Porque muchos hambrientos que esperan escuchar la palabra viva. Si usted se queja porque hoy tal vez está trabajando en un Uber, no tiene, no sé, una empresa donde esté amparado, dele gloria a Dios porque en ese Uber muchas personas se van a subir para escuchar el evangelio. Si Dios te cambió el trabajo, te cambió la forma, dale gloria a Dios porque tal vez está en los lugares más inhóspitos,
Pero es ahí donde tienes que ser luz. Mira, escúchalo bien. En el Sermón del Monte, el Señor no les dice a ellos: ustedes tienen que ser luz, ustedes tienen que ser sal. No, ¿qué es lo que dice? Ustedes sois la luz del mundo, son la sal de la tierra. Y le estoy hablando a los que son luz y sal en este lugar. Tiene que haber una diferencia donde vaya, donde estés. Mira, hermano, no se sienta culpable si no puede ir a evangelizar el jueves a las 5. Es obvio que la mayoría en ese horario está full trabajo. Pero inquiétate si no lo haces en el lugar donde te encuentras. Usted sabía que en el antiguo pacto el pueblo de Dios era centrípeto. ¿Qué significa centrípeto? Israel estaba en medio y todas las naciones tenían que mirar a Israel, y todas las naciones tenían que observar a Israel como el paradigma. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era centrípeto. Son términos de la física. Pero con Cristo se cambió. Con Cristo es centrífugo el pueblo de Dios. Salimos. Israel no se juntaba con la chusma de los babilónicos. Israel, pueblo especial, pero lamentablemente tergiversaron ese nombre y miraban al gentil debajo del hombro. Le decían al gentil que eran unos perros. Ellos decían así hasta el día de hoy: unos perros. Y ese es el problema, que hay mucho evangélico que vive, voy a usar un término de día domingo, centrípetamente. Todo converge en ellos. El evangelio parece que está centrado en ellos. No, el evangelio en el nuevo pacto es centrífugo. Salimos. El evangelio no se trata de mí, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Yo me niego a sí mismo, me niego. Centrífugo, me niego. Centrípeto, todo para mí. Llegué a la iglesia, nadie me saludó. Y bueno, ¿qué cree que era el alcalde de la comuna? Nadie me saluda, pastor. ¿Por qué tan ensimismado en ti? ¿Por qué tan centrípeto? Israel, al ser tan centrípeto, lamentablemente se convirtió en un pueblo orgulloso. Tanto el orgullo que negó a Cristo hasta el día de hoy. Por eso es peligroso que tú crees que el evangelio todo converge en ti. Cuando se te revela Cristo, el nuevo pacto, tú vas. Por eso el Señor les dijo a los discípulos: ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos. ¿Y sabe dónde iban a ser testigos? En el Antiguo Testamento, ¿dónde ellos eran testigos? En el monte Sión. Todas las naciones tenían que converger ahí, ¿cierto? Cuando había una fiesta como Pentecostés, ¿dónde acudían todos? A Jerusalén. Fiesta de los tabernáculos, a Jerusalén. Todo era en Jerusalén, todo. Pero Dios rompe el paradigma y les dice, Hechos 1:8: recibirán poder y ustedes tendrán que ser testigos, no solamente donde siempre lo han sido, en Puente Alto. No, tendrán que ir a Judea. Salgan a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Una iglesia que sabe su identidad mirará las fronteras y romperá esas fronteras y cruzará esas fronteras. Por eso yo quiero transmitirle por medio del Espíritu Santo que seamos una iglesia misionera, evangelística, que prediquemos el evangelio en toda nación, en todo lugar, de un modo simultáneo. Yo no sé si alguien vibra con lo que le estoy diciendo, porque alguien que es pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, sabe el lenguaje que estoy hablando, sabe que estoy hablando, que Dios quiere que la iglesia sea centrífuga. Salga. Las aguas estancadas tienen mal olor. ¿Sabe cuáles son las aguas estancadas de la iglesia evangélica? El primer bicho que se infecta es la murmuración.
Estamos tan ensimismados que lo único que miramos el metro cuadrado y decimos, oh, está más gordo el hermano, no, está más flaco, está más pecador. Claro, porque miramos el agua, el único charco. Pero cuando se abre surco, ya no nos importa el agüita de ahí, miramos más allá. Las aguas tienen que brotar, una iglesia que evangeliza. No hay tiempo para cahuinear, para murmurar. Estamos más ocupados de la alma para salvar a aquel que está en las garras de Satanás el diablo. No hay tiempo para preocuparse de la viga que está en los ojos del hermano. Por eso es bueno. Algunos me dicen, pastor, pero ¿por qué hacemos campaña evangelística? Está pasado de moda. No importa que esté pasado de moda, pero hay algo que usted tal vez no se da cuenta. Hacemos una campaña evangelística, estamos unidos cargando un parlante, converso con mi hermano, estoy unido para que Dios guarde a mi hermano, no le pegue un curado como me pegó a mí la otra vez, no importa. Sí, me pegó un curado una vez, hermano. Y Simón estaba ahí. Enojado, el Simón estaba más chico, el Simón fue ahí. Pero Simón se va a acordar cuando crezca que su papá no le presentó una religión fome, aburrida, con agua estancada. Simón tendrá que acordarse cuando estemos viejitos que su abuelo, el hermano Sergio, que su papá y la iglesia Generación Encendida es una iglesia que sale. Hermano, yo creo que la verdadera iglesia en avivamiento es una iglesia que predica. Yo no creo un fuego extraño donde dice estamos en avivamiento, fuego y no le predicas ni a tu sombra. Eso no es avivamiento, eso es fuego extraño. Un fuego de Dios te hace predicar el evangelio. ¡Aleluya! Yo creo que ahí se viene un avivamiento porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Dios respalda una iglesia misionera. Dios respalda una iglesia evangelística. Dios no respalda círculos cerrados. Porque no estamos en el antiguo pacto, no estamos en Israel. La iglesia no tiene que ser centrípeta, centrífuga. Levante su manito ahí. Yo no sé si alguien en esta hora de la noche ya se sacude de ser un religioso evangélico, ya se sacude de vivir una vida solamente para venir al culto. No, Dios te dice, ámame con todo el corazón y ama al prójimo. Predica el evangelio, dice el Señor, porque eres mi pueblo escogido, mi pueblo especial. Levante sus manos, si está cansado, dígale: levanto mis manos, usa mi vida. Antes que termine el año, dile: Señor, usa mi vida para alcanzar a mis trabajadores, a mis colegas. Usa mi vida para hacer luz, no para solamente criticarlos por su condición. Oh Dios, yo quiero hacer un llamado en esta noche a todos los que quieran disponerse a las manos del Señor. Yo quiero verte este otro año, escúchalo bien, haciendo discípulos. Oh, le hablo a usted, sí, haga discípulos. Usted que conoce la palabra, haga discípulos. Abra las puertas de su casa, vaya, júntese en un lugar, hable del evangelio y te aseguro que vas a experimentar un gozo extraordinario, porque hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y cuanto más cuando tú fuiste parte de esa experiencia. Si alguien quiere experimentar el poder de Dios, salga afuera, haga discípulos, evangelice.